Buen día, ¿cómo están? Estamos en un momento difícil para este mundo, es un momento de crisis y la Iglesia del Señor hoy no puede reunirse en los templos, precisamente por todo lo que estamos viviendo con este virus del coronavirus. Pero bueno, estamos contentos y dando gracias al Señor porque aislados, cada uno en su casa, podemos encontrar en la palabra de Dios una porción para nuestra alma, el alimento que tanto necesitamos. Y es el deseo de la Iglesia Cristiana Evangélica situada en Mario Bravo, 536 en Villa Tesey, Hurlingham, aquí en Buenos Aires, Argentina, poder tener un compartir de la palabra de Dios. Espero que todos aquellos que estén mirando este video, amigos, compañeros, conocidos, vecinos, familiares y todos los hermanos de la congregación podamos escuchar con quietud, en paz, en casa y en familia, una porción de lo que dice la Biblia, la palabra de Dios. Tenía en mi corazón el deseo de poder compartir un capítulo de la Biblia y sucesos que pasaron en ese capítulo. En Lucas, capítulo 5, Lucas, Evangelio según Lucas, capítulo 5, nos narra la palabra de Dios acerca de 4 hombres que tuvieron un encuentro personal con el Señor Jesucristo. La vida del Señor Jesucristo en su ministerio realmente fue ajetreada. Fue desde que amanecía hasta que el sol se ponía, la vida del Señor fue muy movida. Él había venido precisamente a este mundo para revelar el corazón de Dios y mostrar el amor de Dios a las personas. Y cuando vemos en el capítulo 5 que amanece y vemos también que anochece, podemos ver cómo el Señor se encargaba de traer bendición, de traer sanidad y de traer salvación a las personas necesitadas. En este capítulo, el capítulo 5 de Lucas, encontramos 4 personas que tuvieron un encuentro personal con el Señor. En primer lugar, un hombre temeroso, turbado, y el Señor le dio calma a este hombre turbado llamado Pedro. En segundo lugar, vemos a un hombre impuro, un hombre leproso que se acerca al Señor, y el Señor quiere sanarle, quiere limpiarle. En tercer lugar, vemos a un hombre paralítico, dice la palabra. Un hombre que llega también a los pies del Señor y el Señor le da sanidad. Este hombre puede experimentar, según el texto que vamos a leer, lo que es la verdadera sanidad y la salvación de su alma. El cuarto hombre que nos narra Lucas en este capítulo 5 es un hombre rico, un hombre publicano, pero que realmente encuentra en Jesús la satisfacción de su alma cuando Jesús llegó a su vida y cuando Jesús llegó a su casa. En estos 4 hombres quiero compartirte el mensaje de salvación y el mensaje de vida eterna. Y también tener un pensamiento para nosotros, los hijos de Dios, los creyentes en el Señor Jesucristo. Dice capítulo 5 de Lucas, el versículo 10. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. El primer caso es un hombre llamado Pedro. Pedro era un pescador. Pedro era una persona tosca, era una persona trabajadora, era una persona que estaba acostumbrado a poder vivir de lo que hacía, vivir de su trabajo.
La historia bíblica nos narra que Pedro y sus compañeros habían estado toda una noche trabajando allí en el lago de Genesaret, en el mar de Galilea, pero que nada habían pescado. El Señor Jesús, al amanecer de ese día, está predicando la palabra a una multitud en la orilla. Toma la barca de Pedro y la utiliza como un púlpito para poder llegar a miles de personas. Pedro, lavando sus redes y remendando sus redes, también escucha esa palabra. Cuando termina esa reunión a la orilla del Genesaret, dice la palabra que el Señor le pide la barca a Pedro y lo invita a ir a lo profundo del mar, para luego hacer algo sobrenatural, para luego sacar en esa pesca milagrosa cantidades de peces, de tal manera que la red se rompía y aún la barca parecía hundirse de la bendición que Jesús había traído a esa barca y a esas vidas. Cuando Pedro se da cuenta de que algo sobrenatural y milagroso había sucedido, dice la palabra que cae de rodillas delante de Jesús. En el versículo 8 dice: viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Y Pedro se turbó, Pedro tuvo miedo, Pedro, atemorizado por la situación, no quería saber nada porque él sabía de su condición. Y él reconocía que esa persona, que parecía el hijo de un carpintero, pero que ya se había mostrado como el Hijo de Dios que venía a este mundo, él sabía que estaba en falta con el Señor y se reconoce pecador. Y esto lo llevó a estar temeroso, esto lo llevó a estar miedoso, esto lo llevó a estar sin arreglar sus cuentas con el Señor. Y allí la palabra del Señor le dice a Pedro: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Qué interesante es poder ver cómo el Señor trabaja en particular con las personas. Había terminado el Señor de atender a una multitud, pero ahora se está ocupando personalmente de Pedro. De la misma manera, el Señor hoy nos dice a nosotros: no temas, no temas. Estamos viviendo tiempos donde las personas están atemorizadas. Estamos viviendo tiempos donde las personas están con una profunda angustia, con un estrés galopante, con una incertidumbre de no saber cómo va a terminar esta prueba del virus, de no saber si aún la infección va a alcanzar a nuestras familias. Las personas se preguntan por qué está pasando esto, y encerradas, muchas de ellas en sus casas, están atemorizadas y con miedo. Pero la palabra es clara cuando el Señor se acerca a nuestra vida y nos dice: no temas, no temas, no temas. Desde ahora podés ser una nueva persona. Y esto es lo que le dijo a Pedro. Desde ahora, Pedro, de pescador, vas a convertirte en un pescador de hombres. En un pescador de hombres. Porque el toque del Señor cambió la vida de Pedro. También nosotros como creyentes, hermanos, también nosotros somos llamados cada día a confiar en el Señor. Cada día a no temer de las cosas que suceden en este mundo, porque dice la palabra que nosotros estamos en las manos del Señor y a su vez estamos en las manos de Dios. Hay una doble seguridad para el creyente y hay una porción cada día en la palabra para cada uno de nosotros que nos dice: no temas, confiad en mí. Es el mismo Señor que, teniendo una relación personal con nosotros, nos hace confiar por medio de lo que nos dice en su palabra. 365 veces se repite en toda la Biblia la expresión no temas. Una vez por día nosotros podemos escuchar: no temas, confía en mí. La palabra de Dios nos dice, y el Señor lo dice más adelante en el Evangelio de San Juan, que en el mundo vamos a tener aflicciones, mas confiad, porque yo he vencido al mundo, dice el Señor Jesucristo.
Qué hermoso es poder pensar que la vida cristiana se vive de esta manera y se avanza de una sola manera. En la vida cristiana nosotros podemos avanzar solamente confiando en el Señor, confiando en Dios. La confianza en Dios, la fe que está puesta en la palabra de Dios, la fe que tiene un punto de apoyo, y este punto de apoyo es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios quien nos aviva, es la palabra de Dios quien agiganta y revitaliza nuestra fe. Y es la palabra de Dios, como leemos, la que nos cambia, la que nos toca, la que nos alimenta y nos hace bien para seguir adelante en sus caminos. No temas, Pedro, yo te voy a cambiar. En esta mañana estás escuchando este sencillo mensaje y hay palabra de Dios para tu vida. También podés reconocer que sos un pecador y así como Pedro podés arrodillarte y decirle al Señor, Señor, ¿qué quieres que haga? Señor, soy un pecador. Y el Señor te dirá, no temas, no temas. Desde ahora serás un hijo mío. Desde ahora podré utilizarte. Desde ahora podré hacerme cargo de todas tus cargas. En segundo lugar, podemos ver nosotros a un leproso. Dice la palabra de Dios en el versículo 12 de Lucas capítulo 5. Sucedió que estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra, el cual viendo a Jesús se postró con él rostro en tierra y le rogó diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Entonces, extendiendo él la mano, le tocó diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante la lepra se fue de él. Era una tremenda enfermedad la lepra en esos momentos. La lepra provocaba que las personas tenían que aislarse. Y aislarse es algo que nosotros ahora estamos aprendiendo por primera vez. Tantos días encerrados en casa para que la infección y el virus no nos toque ni a nosotros ni a nuestras familias. Estas personas, cuando se daban cuenta de que tenían esta enfermedad, que es una carcoma de la carne y de los huesos, donde podían verse que sus orejas, su nariz, sus labios eran podridos por esta enfermedad, tenían que aislarse, tenían que salir de la ciudad, perdían sus familias, perdían sus trabajos, perdían su estatus y su posición social, perdían la práctica de su religión, pues no podían ir al templo, perdían absolutamente todas sus amistades. Y es más, ellos tenían que asimismo gritar a más de 90 metros de distancia, soy inmundo, y todos tenían que darse cuenta de que ellos tenían lepra. Una enfermedad muy contagiosa que te aislaba, que te marginaba y te discriminaba sobre esos tiempos y sobre la sociedad de esos tiempos. Sin embargo, en el camino de Jesús aparece un leproso. Este leproso hace algo que no podía hacer. Este leproso, llegando con su desesperación a Jesús, se acerca a Jesús. Él no podía hacerlo, pero lo hace igual. La fe de este hombre le lleva a poder reconocer su condición y en su desesperación se acerca al Señor y se arrodilla y confiesa su necesidad, diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Y ahí vemos el deseo de Jesús, ahí vemos la voluntad del Señor Jesús, porque le dice, quiero, sé limpio. Y al instante la lepra se fue de él. En la Biblia, la lepra es el símbolo del pecado. El pecado, dice la palabra del Señor, es como la lepra. El pecado entra en la vida y en el corazón, nos inunda con su infección. Y el pecado hace que nosotros podamos experimentar la amargura, la desesperanza, la soledad y el vacío que produce precisamente la desobediencia, el pecado. La desobediencia para con Dios, la desobediencia para con la palabra de Dios. El pecado es algo trágico, el pecado tiene una dinámica de muerte, el pecado es toda transgresión a la ley de Dios, el pecado es toda desobediencia a la palabra de Dios.
Y en el pecado nosotros podemos darnos cuenta que tiene una dinámica de muerte. Una mentira te lleva a otra mentira. Un mal pensamiento a otros malos pensamientos, malas actitudes y palabras te llevan a otras malas actitudes y palabras, de manera que uno se da cuenta que se hunde en el pecado. Uno se da cuenta que, como la lepra, que gana una porción del cuerpo, pero que con el tiempo va ganando todo el cuerpo, hasta que todo el cuerpo es infectado por la lepra, y esta enfermedad te lleva a la muerte. De la misma manera es el pecado. Y el único que puede limpiar de esta enfermedad es el Señor Jesucristo y su sangre que Él vertió de la cruz del Calvario. Quizás en estos momentos y en esta mañana te sientas agobiado por la carga del pecado. Quizás en esta mañana te encuentres con muchas preguntas que no te podés responder. Quizás en esta mañana te encuentres con cargas que no podés solucionar, con cadenas que no podés soltar y no podés cortar por tus propios medios. Jesús quiere darte limpieza a tu alma. Jesús quiere darte esa limpieza a tu corazón por toda la eternidad. Si vas como este leproso a Jesús y pedís perdón por tus pecados, Jesús quiere. Para eso vino y murió en la cruz y resucitó para darnos salvación. Pero hay que obedecer. De la misma manera que nosotros estamos obedeciendo, quedándonos en casa para que la infección no nos llegue y para que el virus no nos toque. De la misma manera nosotros tenemos que encontrar en Cristo el remedio a nuestro pecado y la salvación para nuestra alma. En tercer lugar, vemos en este pasaje a otro hombre. Dice la palabra que este hombre ya es un paralítico. Y estaba Jesús enseñando allí en una casa y la casa estaba llena de personas. Y 4 hombres, 4 amigos se enteran de que Jesús estaba allí en Capernaum y dice que traen a su amigo paralítico, lo traen en su lecho, uno en cada punta. Y cuando ven que no pueden entrar a la casa, dice que suben por el costado, por una escalera, y llegan al techo de esta casa, hace una abertura en el techo, y cuando bajan al paralítico con su lecho, lo bajan a los pies de Jesús. Y dice la palabra allí en el versículo 20, dice, al ver Jesús, la fe de ellos, le dijo, hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a pensar, a cavilar, diciendo, ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo, ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir, tus pecados te son perdonados? ¿O decir, levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios. Qué tremendo pasaje, donde el Señor nos da a nosotros una lección impresionante. Este hombre venía con una necesidad física. Este hombre había puesto todas las fichas a ese momento. Este hombre paralítico no se quejó cuando no podía entrar, sino que se dejó llevar por sus amigos. Él quería ver a Jesús. En su interior y en su corazón había solamente un objetivo, mirar a Jesús, estar a los pies de Jesús y rogarle a Jesús. En su corazón había confianza en Jesús. En su corazón había fe. Por eso Cristo, cuando ve la fe de ellos, mira fe en este hombre y dice, hombre, tus pecados te son perdonados.
Parecería contradictorio lo que hace el Señor Jesucristo con este hombre. Este hombre era paralítico, este hombre venía por sanidad, pero Jesús ataca el principal problema del hombre. El principal problema del hombre no es la enfermedad. El principal problema del hombre no son los problemas temporales de esta vida. El principal problema del hombre lo tiene con Dios. El principal problema del hombre lo tiene con el pecado, con la desobediencia a Dios. Y cuando Jesús encontró en ese corazón fe, confianza en Él, le dijo, tus pecados te son perdonados. Pero empezaron a murmurar de Jesús. Empezaron a preguntarse, ¿quién es este? ¿Quién es este? Solo Dios puede perdonar pecados. Y para que todos supiesen que Jesucristo era el mismo Dios, le dice a este hombre, toma tu lecho y anda. Y le da la sanidad. Lo levanta de su parálisis. Lo levanta de su imposibilidad. Y este hombre que había entrado por el techo sale por la puerta. Que había entrado imposibilitado sale caminando. Que había entrado entristecido y angustiado sale alabando el nombre de Jesús y glorificando a Dios. De la misma manera tu vida puede cambiar si pones tu fe en Jesucristo. El pecado nos imposibilita. El pecado no nos hace avanzar en la vida espiritual. La palabra del Señor es clara y contundente cuando nos dice que estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Que nadie puede atribuirse el nunca jamás haber pecado. La palabra de Dios dice en Romanos capítulo 3, versículo 10 en adelante, que no hay justo ni aun uno. No hay uno bueno, no hay quien busque a Dios. La palabra nos compara con ovejas que se descarrían, con ovejas tontas que pierden el sentido del camino. Dice la palabra que todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino y le dio la espalda a Dios. Y es el Señor quien nos llama a darnos vuelta, a cambiar de pensamiento, a arrepentirnos de nuestros pecados y a volver al pastor y obispo de nuestras almas. En cuarto lugar, podemos ver a un hombre rico. Este hombre era publicano, trabajaba para el Imperio Romano, era judío, pero cobraba impuestos para el Imperio Romano. Tenía la libertad de poder manejar finanzas, tenía la libertad de poder él poner el precio. Y cuando tenía que poner un precio, cobraba más que lo que realmente tenían que pagar los judíos al Imperio Romano. Los publicanos se atribuían la autoridad de poder manejar quién pagaba, quién no pagaba, cuánto pagaban. Eran hombres despreciados por la sociedad, eran hombres odiados por la sociedad, eran hombres mal vistos porque lo tenían como defraudadores, como ladrones, y eran hombres que nadie quería comer con ellos. Sin embargo, cuando pasa Jesús, fíjate lo que dice Lucas 5:27, dice, después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví, sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Y dejándolo todo se levantó y le siguió. Y Leví le hizo un gran banquete en su casa. Y había mucha compañía de los publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo, ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús le dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Un hombre rico, un hombre con posesiones, pero que no tenía satisfacción. En primer lugar, hemos visto a un hombre temeroso y Jesús le dijo, confiad, no temáis. Jesús lo cambió. Y Jesús lo calmó. En segundo lugar, vimos un hombre impuro y Jesús lo limpió. En tercer lugar, vimos un hombre paralítico, imposibilitado, y Jesús lo sanó. Y en cuarto lugar, vemos un hombre rico, pero Jesús lo sació, llenó su corazón. Tenía riquezas, tenía poder. Era bien visto por el Imperio Romano, pero en su corazón había un vacío que nadie podía llenar.
Solamente Jesús, cuando llegó, lo llamó y cuando Leví obedeció a ese llamado, ahí pudo experimentar, dejándolo todo, pudo experimentar la verdadera satisfacción. Una de las cosas que estamos viendo a través de los noticieros es cómo este virus no se fija en escala social, no se fija en ricos, en pobres, en religiosos, en famosos, no se fija en nada. Este virus lleva a la muerte a muchas personas de diferentes posiciones sociales, de diferentes escalas social, ricos, poderosos, como pobres y angustiados. La muerte está pasando por la superficie de este mundo. Y dice la palabra del Señor que todo aquel que está en sus pecados y muere en sus pecados, que muere y pasa la eternidad sin haber arreglado sus cuentas con el Señor, pasará a la eternidad, pero a una eternidad de condenación. Leví pudo experimentar satisfacción. Leví pudo experimentar que solamente Jesús puede traer libertad, puede traer paz y puede traer llenura en el alma. Llenura en el alma. Dice la palabra, y dijo Jesús, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. 4 personas que estuvieron con Jesús mano a mano. 4 personas que fueron cambiadas por el poder del Señor. 4 personas que reconocieron su necesidad. 4 personas que se arrepintieron de sus pecados. 4 personas que se reconocieron enfermos, imposibilitados, a los cuales el Señor les pudo dar calma, le pudo dar limpieza, le pudo dar posibilidad de caminar, sanidad y le pudo dar satisfacción. ¿Qué vas a hacer con Jesús en esta mañana? La palabra del Señor te invita a que puedas en este momento, en el lugar donde vos estás, reconocerte pecador, pecadora delante de Él. Y elevar una oración. La oración es el mecanismo que nos enseña la palabra de Dios para tener una conexión con Dios. La oración es la herramienta eficaz que tenemos en la Biblia para poder comunicarnos con Dios. Y en esta mañana vos podés comunicarte con Dios. Dios te está esperando y el Señor quiere darte salvación. Si en esta mañana sentís el peso, la carga de tus pecados, si en esta mañana sentís la angustia y la incertidumbre por no saber lo que va a pasar el día de mañana, Jesús te ofrece salvación, perdón de pecados, vida eterna, paz y seguridad, porque Él te ofrece una eternidad en el cielo y no una eternidad en la misma condenación. Aceptá a Cristo. Este es el deseo de cada uno de nosotros, que un día lo hicimos y gracias a Dios hoy podemos disfrutar de su presencia en nuestra vida. Cree en el Señor Jesucristo. Pedí perdón por tus pecados. Arrodillate y decile al Señor Jesús, Señor, te pido perdón por mis pecados. Entra en mi corazón. Límpiame con la sangre que diste voluntariamente en esa cruz del Calvario. Hazme una nueva persona y ayúdame a vivir para ti. Es el deseo de cada uno de nosotros que esto sea una realidad en tu vida. Si Dios lo permite, el próximo domingo estaremos compartiendo la palabra del Señor a través de este medio. Estamos obedeciendo a nuestras autoridades. Quedarse en casa es la vacuna contra este virus y los desobedientes recibirán la consecuencia de su desobediencia. El que no se queda en casa puede llegar a ser infectado e infectar a toda su familia. El quedarse en casa es algo que nos previene de la misma muerte. Obedece también lo que Dios te dice. Creer en Jesucristo te previene de una muerte eterna, de una muerte espiritual. El que tiene a Cristo tiene la vida. El que no tiene a Cristo no tiene la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Deseo a todos mis queridos hermanos que podamos seguir en oración unos con otros, orando al Padre
estando en familia, leyendo su palabra y de esta manera intercediendo por aquellos que sufren y que la están pasando mal. Dios te bendiga. Será hasta la próxima reunión, hasta la próxima inversión de este tiempo en el compartir de su palabra. Que Dios te bendiga. Amén.